comenzar. Entonces, la primera operación que vamos a ver es bastante sencilla y se llama construcciones con remoción de paciente. Vamos a comparar nuestra columna de la izquierda con la de la derecha. Don Manuel estuvo tocando la puerta de mi oficina y Estela agarró la mesa para no caerse. En la derecha tenemos Don Manuel estuvo tocando a la puerta de mi oficina. Estela se agarró de la mesa para no caerse. ¿Cuáles son las diferencias en el objeto directo? ¿Qué pasa con el objeto directo? Se le agrega una preposición. Exacto, entonces ya no es objeto directo. Cuando le agregamos la preposición, ¿verdad? Lo convertimos en un adyacente, lo convertimos en una frase preposicional. Suelen ser frases preposicionales. Estas construcciones con remoción de paciente consisten en remover, que nosotros lo entendemos como desplazar el paciente de la relación gramatical de su posición como objeto directo hacia un adyacente. Lo pasamos, lo convertimos de objeto directo hacia un adyacente. Entonces, si vemos en la columna de la izquierda, es claramente el objeto directo. En la columna de la derecha se puede interpretar como una frase preposicional con valor circunstancial y no como objetos directos. Las identificamos porque están encabezadas por una preposición, era lo que les decía, y porque suelen ser construcciones fijas, agarrarse de algún lado, tocar a algún lado, tocar a la puerta. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para hacer esta remoción de paciente? La primera, que son las que acabamos de ver, se dan con verbos bivalentes de acción-proceso, en donde tenemos un agente y un paciente. El paciente, que es el objeto directo, lo convertimos en adyacente al incorporarlo, al hacerlo una frase preposicional. Estas son las que acabamos de ver, justamente incorporar una preposición. Entonces, yo puedo decir, quería decirte mi amor en el sentido de quería expresarte mi amor y puedo decir un poquitito más romántico, ¿verdad? Quería decirte de mi amor, quería contarte de mi amor. Los verbos pueden cambiar, pero sí podemos recordar que es común hacer esas alternancias. Yo quería expresarle a usted esta situación, mi incomodidad. Y también podemos decir, yo quería contarle a usted de mi incomodidad. Entonces, estas son construcciones con remoción de paciente. La segunda alternativa es la estrategia analítica. En esta estrategia, mm, el objeto directo es un adyacente y el verbo transitivo se convierte en reflexivo, porque expresa un pronombre reflexivo correferencial al sujeto. Entonces, esta de la izquierda es nuestra construcción transitiva con objeto directo. El llanero solitario montó su caballo. Le río sus chistes. Yo río sus chistes. Es un objeto directo normalito. En estas de remoción de paciente con esta estrategia, ciertamente el objeto directo inicial es un adyacente, pero además yo convierto el verbo en reflexivo y este pronombre concuerda, es correferencial con el sujeto. El llanero solitario se montó en su caballo, me río de sus chistes. Ojo que en la anterior no tenemos ningún cambio en el verbo. Simplemente se incorpora una preposición y eso me permite a mí convertir el objeto directo en un adyacente. En esta estrategia analítica sí hay un cambio en el verbo.
se hace reflexivo. Cuando yo tengo el objeto directo, es un verbo no reflexivo, transitivo normal. Pero cuando yo remuevo el objeto directo y lo paso a adyacente, lo pongo en reflexivo. Ojo ahí. Entonces, entonces aquí es donde empezamos a hacer la cuestión compleja. Ojo, ¿verdad? Importantísimo. Cuando yo lo remuevo el objeto directo, convierto esta cuestión reflexiva. Entonces, de pronto ustedes me van a decir, bueno, pero montar y montarse, reír y reírse, ¿qué pasa con eso? Entonces, vamos a contrastar estas operaciones de remoción de paciente. En primer lugar, vamos a compararlas con las reflexivas inherentes para aclarar todas las dudas. Lo primero que notamos son las similitudes. Tanto en las reflexivas inherentes como en las construcciones con remoción de paciente, nosotros tenemos un pronombre reflexivo que es correferencial al sujeto. En las reflexivas inherentes habíamos visto nuestros verbos típicos como atreverse a algo o abstenerse de algo. Nosotros habíamos dicho que estas construcciones eran inherentes porque no existe el verbo atrever o abstener. Siempre decimos abstenerse y atreverse. Siempre incluyen un pronombre reflexivo. Marina no se atrevió a nada, Marina se atrevió, yo me abstuve. Y en las construcciones con remoción de paciente, el llanero solitario se montó, me río de sus chistes. Entonces tenemos un pronombre reflexivo correferencial. Y además, en ambos casos, aparece un adyacente que es encabezado por una preposición. Precisamente los verbos atreverse y abstenerse rigen ciertas preposiciones. Abstenerse de algo. Entonces aparece un adyacente encabezado por preposición. Abstenerse de manifestar la opinión. Y en el verbo atreverse a, es que es atreverse a, nosotros no decimos atreverse con. Entonces aparece un adyacente encabezado con preposición. Lo mismo ocurre con la remoción de paciente. Aquí aparece nuestro adyacente, nuestra frase preposicional es montar a caballo, montarse a caballo y reírse de. Montar a, especialmente a caballo, ¿no? Montar a caballo y reírse de. Aparecen adyacentes encabezados por preposición. Hasta ahí se parecen muchísimo. ¿Cuáles son las diferencias? Y esta es la clave, porque en la vida real, como todas aparecen mezcladas en las interacciones comunicativas, puede que nos enredemos. En las reflexivas inherentes, no se podría de ninguna manera recuperar un paciente. Estas no son construcciones transitivas en primer lugar, nunca lo han sido. El verbo, ya por el hecho de ser reflexivo inherente, el verbo requiere el se y requiere la preposición, rige la preposición. Entonces, em, no hay, digamos, un paciente de ninguna manera. Yo no puedo decir, María atrevió nada o yo abstuve mi opinión. No se puede recuperar. En cambio, en las construcciones de remoción de pacientes, sí podríamos recuperar un paciente. Yo puedo decir, el llanero solitario montó su caballo, le río sus chistes. Ay, río sus chistes. Y puedo hacer la remoción de pacientes. Se montó a caballo, me río de sus chistes. Esa es la gran diferencia. En las reflexivas inherentes, el verbo eh, no se puede recuperar un paciente. El verbo no suena bien con un paciente. Nunca hubo un paciente. Hay un verbo reflexivo que requiere el se y que rige una preposición y para de contar. En la remoción de pacientes sí podemos recuperar
un paciente previo. Ujú. Además, acá tenemos un segundo contraste. Cuando yo digo, Marina no se atrevió a nada, me abstuve de manifestar mi opinión, la presencia del complemento preposicional no implica la presencia de un paciente o un recibidor. Y como les estaba explicando, si yo digo se montó a caballo, me río de sus chistes, el complemento preposicional sí corresponde inicialmente a un rol de paciente que nosotros degradamos mediante la operación. Ok, hasta aquí todo claro. Vamos con la segunda parte, más loca. Entonces, ahora hay que comparar las de remoción de paciente y las reflexivas opcionales, porque estas reflexivas opcionales nos vienen dando como de qué pensar desde la última parte de la clase anterior. Entonces, nosotros veíamos la semana pasada justamente estos ejemplos y decíamos que existían algunas reflexivas opcionales porque eran afines a las construcciones medias. Y al hacer en una reflexiva opcional, al omitir o colocar el pronombre reflexivo, lo que queríamos era expresar matices de causatividad y anticausatividad. Entonces, en nuestra versión no reflexiva, como hablantes, lo que queríamos era señalar mayor intencionalidad, mayor causatividad de la acción. Y que cuando opcionalmente le añadíamos el pronombre y la convertíamos reflexiva, queríamos expresar una menor intencionalidad y una menor causatividad. Añadíamos un pronombre de o de que nada tenía que ver porque aquí no había un o de, pero al añadir un pronombre de objeto directo correferencial al sujeto, decíamos que el sujeto era un pobrecito paciente, que él no tenía la culpa de caerse de la cama, es que el pobrecito se cayó, pero no tenía la culpa. Justamente esto trabajamos la semana anterior y marcábamos los contrastes entre caer y caerse, dormir y dormirse o morir y morirse. En nuestra versión no reflexiva, el sujeto era el causante de la acción, el agente. Y en nuestra versión reflexiva, el sujeto era el paciente. Lola cayó dormida, o sea, Lola se durmió, él se murió, no tenía la culpa. De Rubén se cayó de la cama. Esto todo claro lo habíamos visto la semana pasada, pero lo necesitamos. Ok. Otras construcciones reflexivas opcionales resulta que se explican como operaciones de remoción de paciente. Y veámoslo acá. Ciertamente, yo puedo decir montar o montarse. A ver, reír y reírse. Y lo veíamos la semana pasada. A ver, pucha, ¿cuál es la diferencia? Porque no es, aquí para empezar, el verbo reflexivo definitivamente es opcional porque no es como que me esté cambiando grandemente el significado. No lo exige el verbo, no es inherente, evidentemente es opcional. En mi construcción no reflexiva, si yo digo el llanero solitario montó el caballo, pues el llanero es el causante, el agente de la acción. Él quiere montar el caballo. Y en mi construcción reflexiva, el llanero solitario se montó a caballo. Aquí no hay nada de anticausatividad. ¿Como cuál anticausatividad? El llanero en la reflexiva también tiene toda la intención de subirse al caballo. En las dos, es el causante, instigador, agente consciente y volitivo de la acción. No es de ninguna manera como esta de que el gato cayó parado o Rubén se cayó de la cama, que en una tenemos más causatividad y en la otra menos. No, a ver, aquí en estas dos, el llanero solitario es el causante. Aquí hay toda la intencionalidad, ¿verdad? Entonces decimos, ay, qué loco, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que pasa es que
se explican como remoción de paciente. No se explica porque en una queremos enfatizar más causatividad que en la otra. No se explica por eso. No se explica por matices de causatividad. Se explica que en una el paciente aparece como un objeto directo y en otra el paciente que antes era objeto directo aparece como adyacente. Es una exposición, una explicación como más simple. Brandman, no, esta no es que en una se está enfatizando más la causatividad, es simplemente una operación de remoción de paciente. La reflexiva surge porque hay una operación de remoción de paciente, no porque hay un matiz de causatividad. Eso nos tiene que quedar clarísimo, porque no hay una sola explicación. Entonces, las reflexivas opcionales, en algunos verbos ustedes van a notar que tienen más intención y en otros menos, pero en otros van a notar, no, es que cuando es montar, es que no es reflexiva, es transitiva normal. Cuando es montarse, lo que pasa es que el objeto directo se tira como adyacente y se pone el pronombre, pero no hay nada, no tiene nada que ver con causatividad o no, es una operación de remoción de paciente. Les insisto, acá aparece el paciente gramaticalizado como objeto directo, montó el caballo, rió sus chistes, y en el segundo aparece como adyacente y el pronombre. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué otras? Y por favor, ¿verdad? Por favor, angelitos, otras hasta combinan anticausatividad y remoción de paciente, que esto es lo más volado, ¿verdad? Que veremos hoy. ¿Qué pasa? Y acá tenemos estas tres, especial atención. ¿Cuál de estas tres, si tuviéramos que ordenarlas, representa la mayor causatividad y cuál la menor causatividad? ¿Cuál la mayor intención y cuál la menor intención? Pero yo creo que con ese orden, con el que van ahí, Exacto, sí. ¿no? Ujú. Bien didáctico. En la transitiva, o sea, evidentemente yo olvidé las llaves, nadie dice eso nunca. No, pues, nadie dice eso nunca. En la del medio, ay, yo me olvidé de las llaves. Qué pelada, yo me olvidé de las llaves. Digamos un poquito, ay, se me olvidaron las llaves. Ya ese es como, de verdad fue el olvido, lo peor, ¿verdad? El peor olvido. Bueno, pues yo siempre digo esta, se me olvidaron las llaves. Entonces, ¿qué pasa? Estas diapositivas tienen bastante información, pues que son las diapositivas. ¿Qué pasa? En la vida real a ustedes puede llegar, yo no sé, algún estudiante que bien filósofo, profe, pero es que ¿por qué decimos eso? O sea, yo me olvidé las llaves y yo me olvidé y se me olvidaron las llaves, pero ¿por qué decimos todo eso para decir lo mismo? En teoría, porque existen tres. Entonces, en mi oración transitiva es para nosotros muy evidente que tiene la mayor intencionalidad, tiene la mayor causatividad. El agente corresponde con el argumento de sujeto. Yo olvidé las llaves. Tengo un objeto directo que es el paciente, el que es olvidado. El rol de agente corresponde al sujeto prototípico y el del paciente al ODE. Queda claro que hay alguien responsable del olvido de este paciente que fue olvidado. Una primera alternativa es hacer esta oración con un poquito menos de causatividad y esa, ahí utilizaríamos una reflexiva con remoción de paciente. Entonces, en lugar de decir yo olvidé las llaves, ojo que yo desplazo las llaves a de las llaves, lo desplazo a adyacente y en el momento en que lo desplazo, pongo el pronombre reflexivo. Hay el pronombre correferencial con el sujeto. Es una operación de remoción de paciente. Yo tomo mi objeto directo inicial, lo mando como adyacente de las llaves, me olvide.
Ok, clara la operación. Resulta que este OD, este pronombre reflexivo, que aparece así como un OD, como lo veíamos en Rubén se cayó de la cama, yo introduzco acá un argumento de objeto directo que es correferencial con el sujeto, por lo que sugiere sutilmente que el sujeto es un tipo de paciente que padeció un poquito del olvido de las llaves. Porque ciertamente aquí vea que se están combinando aquello de las operaciones de las reflexivas opcionales que se explicaban como Rubén se durmió. Y de hecho, es más, me voy a devolver, me voy a devolver a la diapositiva para amarrar con conocimientos previos. Ok, vean, esta diapositiva, la última de la semana anterior, era esta diapositiva de acá. Vean cómo se combinan, es que eso es lo loco. Rubén se cayó de la cama, era la de anticausatividad, que nosotros teníamos un argumento de sujeto que prototípicamente categoriza agentes. Teníamos un argumento de OD que prototípicamente categoriza pacientes. Y este objeto directo C, este argumento de objeto directo, es reflexivo, es correferencial con el sujeto. ¿Qué significa? Que, uy, el pobrecito Rubén es como un paciente de caerse de la cama. Rubén cayó de la cama, Rubén es un paciente, porque metemos este objeto directo ahí, X, con referencial al sujeto como para dar a entender que él es un paciente. Esa diapositiva es justamente la que nos da la base para esta de acá. Yo desplazo, y ojo aquí, perdón por la cuestión. A ver, ojo aquí, esto no es un objeto directo. Yo no digo Rubén cayó la cama, ¿verdad? Esto no es una remoción de paciente. Evidentemente, cuando alguien se cae de algún lado. Cuando alguien cae, cae de algún lado. Cayó de un tercer piso, cayó de la cama. Esto no es un paciente en ningún momento. De la cama no es un paciente en ningún momento, porque puede que se les olvide, ¿verdad? Caerse de la cama o caer de la cama es siempre caer de la cama. La cama en la opción, en esta construcción, Rubén se cayó de la cama, nunca es un paciente. Si nos pasamos, que es lo volado, ¿verdad? ¿Mm? Si nos pasamos a nuestra reflexiva con remoción de paciente, estamos combinando las dos operaciones, es súper loco. Tenemos un paciente inicial que se desplaza al rol de adyacente, y metemos un argumento de objeto directo correferencial con el sujeto, como en el caso de Rubén. Entonces estamos combinándolas. Y el hecho de que este OD me sea correferencial al sujeto sugiere, como en nuestra oración de Rubén, que el agente, el sujeto, es de un pobrecito paciente que padeció el olvido de las llaves. ¿Verdad? Todo eso está aquí a nivel mental, ¿verdad? A nivel cognitivo, porque nosotros usamos estas construcciones y en realidad no nos damos cuenta, pero ese es como el matiz semántico detrás. Uy, yo me olvidé de las llaves. Es como, uy, yo me olvidé. Uy, padecí del olvido. Me olvidé, padecí del olvido, ¿verdad? Y desplazo el paciente al rol de objeto directo. Entonces estoy combinando esto como de remoción de paciente con anticausatividad. Luego, para seguir, tenemos que yo olvidé las llaves, también podría plantearla con todavía menos intencionalidad. Uy, se me olvidaron las llaves. Esa es la de que de verdad
Yo no tenía ninguna intención de que se me olvidaran. Qué pena, se me olvidaron las llaves. ¿Qué es lo que pasa acá? Veamos los colores. En nuestra oración transitiva inicial, el agente soy yo y aparezco gramaticalizada como objeto, como sujeto. A ver, y el paciente aparece como un objeto directo. A ver, de pronto, en esta reflexiva, el paciente inicial aparece gramaticalizado como el sujeto del olvido. Y el agente inicial se gramaticaliza como el objeto directo, el paciente del olvido. ¿Cómo así? Yo, en realidad, quien olvidé las llaves soy yo, pero en esta construcción aparezco como el objeto directo, como el paciente. Y el paciente inicial, en realidad, las llaves, quienes son olvidadas, aparecen como el sujeto. A ver, como el sujeto que causó el olvido a mí. Loquísimo. Entonces, el paciente se gramaticaliza como el sujeto de la acción de olvidar y el rol de agente se gramaticaliza mediante el objeto directo me, por lo que sugiere que las llaves causaron a mí el olvido. Mire, yo no tengo la culpa, o sea, qué pena. Las llaves olvidaron a mí, ¿verdad? Esto es completamente anticausatividad. Y este pronombre de reflexivo coincide con las llaves. O sea, coincide con el sujeto. Es que las llaves se olvidaron a mí, ¿verdad? Las llaves se olvidaron a mí. Las llaves, el sujeto, casi que se olvidaron de mí, ¿verdad? Vean que en antes, también el pronombre de objeto directo era correferencial con el sujeto. Uy, yo me olvidé, yo padecí el olvido. En este caso también es el pronombre del verbo reflexivo es correferencial con el sujeto, pero en este caso significa como que las llaves se olvidaron de mí, las llaves se olvidaron me, casi como que las llaves me olvidaron a mí. Para terminar estas cosas tan filosóficas, aquí tenemos la diapositiva estrella, porque nosotros utilizamos estas tres estructuras y podemos notar cómo se combinan todos estos matices, todas las alternativas que tenemos. Tenemos nuestra oración transitiva, que es la que tiene la mayor intencionalidad, la mayor causatividad, y dependiendo de la torta, ¿verdad? Dependiendo de las llaves de qué eran y de qué tan grande es el problema, yo puedo construir una reflexiva con remoción de paciente y ahí le meto un pronombre de objeto directo correferencial para quitarme un poquito la culpa. Es que, uy, yo me olvidé. Qué pena, yo padecí el olvido. Y ya si la torta es demasiado terrible, ay, se me olvidaron las llaves, mire qué pena, discúlpeme, yo en este momento voy a, es casi que las llaves se olvidaron de mí en una reflexiva con alternancia de argumentos. ¿Quedan claros todos estos matices? Es bastante información, pero por lo menos la explicación luego repasan. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, qué dicha. Entonces, acá tenemos el cuadrito también que las compara, por ejemplo, en un verbo tan curioso en español como olvidar y olvidarse, ¿verdad? Tenemos la transitiva, la mayor intencionalidad, reflexiva con remoción de paciente, yo me olvidé, un poquito de menor causatividad, y la última, con todavía menor causatividad, es una reflexiva, pero en donde yo como que alterno los argumentos, alterno el rol en los argumentos. El paciente yo le pongo el argumento de sujeto y a la gente le pongo el del o de alternancia de argumentos para imprimir este matiz de todavía menor causatividad. Ok,
Las siguientes construcciones son construcciones con omisión de paciente. Vamos a comparar. Estas son sencillas. A mí me gusta coleccionar consolas. Yo también puedo decir, a mí me gusta que mis hijos coleccionen. Yo ya almorcé un cevichito. Yo ya almorcé. Usted barre el polvo, yo paso el palo. Usted barre, yo paso el palo. Todos ustedes comen mariscos. Yo no como nada del mar. Todos ustedes comen mariscos. Yo no como. ¿Qué es lo que pasa con estas estructuras? ¿Qué pasa con el paciente? El paciente se omite. Es así de sencillo. Normalmente aparecería un objeto directo en la cláusula, que es el paciente. No obstante, se omite. Suelen ser verbos de acción-proceso. Si alguien colecciona algo. Si alguien almuerza algo. Si alguien barre, es que alguien barre algo, el polvo o la maleza, ¿verdad? O algo así. O sí, como barrer algo. Y alguien come algo. Prototípicamente son verbos de acción-proceso que requieren un paciente. Sin embargo, construimos estructuras, frases donde este paciente se omite. Me gusta que coleccionen, no decimos qué. Yo ya almorcé, no dije qué. Usted barre, yo no dije qué, se sobreentiende. Ustedes comen marisco, yo no. No dije que no como. Ahora, ¿cómo se explican estas construcciones con omisión del paciente? Esta es una explicación un poquito más pragmática. Porque cuando omitimos este objeto directo, damos a entender que el paciente no es relevante en la interacción comunicativa. Si yo digo, me gusta que mis hijos coleccionen, pues a lo mejor ya se sabe qué es lo que coleccionan, o yo ya almorcé, en la situación comunicativa se sobreentiende, no es relevante mencionarlo. O bueno, la segunda se sobreentiende por el contexto. ¿Verdad? Que no es relevante para mí decirlo, yo quiero omitir la información o se sobreentiende por el contexto. Si usted barre, nos imaginamos que en la casa usted le dice a su hermana, mire, usted barre y yo paso el palo ahora, yo paso el trapo. Entonces ya se sobreentiende que tenía que barrer yo que sé la sala o algo así. O todos ustedes comen mariscos, yo no como por el contexto lingüístico, el discursivo, digamos, el contexto discursivo previo, se sobreentiende ese referente. Entonces yo no tengo por qué incorporar el paciente ahí. Es una omisión de paciente. Muy bien. ¿Todo claro hasta acá? Ya terminamos con esas primeras. ¿Todo claro? Sí, profe. Ay, ya que estoy tosiendo. Ay, ahora sí. Ok. Entonces, ahora vamos a ver las construcciones impersonales. En las construcciones impersonales, como todos ya las conocemos, las hemos estudiado, nosotros entendemos que las impersonales son aquellas en las que se excluye el argumento de sujeto en la cláusula. Y hemos estudiado muchas veces que este argumento se excluye porque el hablante desea ocultar la identidad de este agente instigador del evento. Dos, el hablante desconoce la identidad, no puede decirla. O tres, la identidad del agente no es relevante en la situación comunicativa. Por lo general, se excluye por estas tres razones. Nosotros en español tenemos ciertas estrategias para construir estas predicaciones impersonales. La primera es utilizar verbos en tercera persona plural.
Son las impersonales con verbos en tercera persona plural. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Te llaman por teléfono. Me rayaron el carro en un parqueo. Escribieron un artículo sobre vos en el periódico. Uy, ya me sacaron de quicio. ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que en el colegio, tal vez a los chicos y chicas les cuesta entender por qué esta es una construcción impersonal. Y dicen, profe, es que, ¿cómo? O sea, evidentemente me rayaron el carro, ellos rayaron el carro, o sea, hay alguien que raya el carro. O si escribieron un artículo, y pues evidentemente hay alguien, ellos o una gente escribió el artículo. Hay a veces a los chicos les cuesta entender por qué, y para empezar porque el verbo está en plural, entonces lo asocian con cierta persona gramatical. Les cuesta entender por qué son impersonales. Y es que la impersonalidad está a nivel gramatical, porque a nivel gramatical no hay un sujeto, pero a nivel semántico, claro que sí hay un agente. Efectivamente, gramaticalmente no sabemos quién, porque aquí no hay un argumento de sujeto, pero semánticamente sí hay un agente que tiene que rayar el carro, que tiene que llamar, que tiene que escribir y que tiene que sacar de quicio a una persona. Entonces sí a nivel semántico. Entonces se trata prototípicamente de verbos de acción o de acción-proceso que aparecen en tercera persona plural. Te llaman. En estas construcciones no se identifica un sujeto de la cláusula porque no existe ninguna frase nominal que concuerde con el sujeto. Ojo, es impersonal a nivel gramatical, en el plano gramatical. No hay ninguna frase nominal que concuerde con el verbo. Sin embargo, a nivel semántico, sí se puede pensar, es lógico pensar que hay un agente que está llamando por teléfono, que el teléfono no se va a llamar solo, ¿verdad? Y esta es que cuesta, o sea, es abstracto, pero es así. Gramaticalmente es impersonal, pero yo sé que el verbo llamar necesita un agente. Nadie llama solo. Es decir, el teléfono se está llamando solo. En segundo lugar, tenemos las construcciones impersonales con C. En estas construcciones no se expresa ningún sujeto. Se emplea el operador C invariable como marcador de impersonalidad, no de reflexividad, de impersonalidad. Y ahorita me voy a detener en ese detallito. No es de reflexividad. Entonces yo digo, aquí se come bien, se compra oro y joyas usadas. En esta escuela se enseña muy bien lenguas extranjeras. No se habla mucho en las clases de yoga, no se habla mucho. Está ahí más que todo haciendo los ejercicios, pero no se habla mucho. Entonces, no hay un sujeto a nivel gramatical. No hay ningún sujeto que concuerde con el verbo de la oración. Lo que tenemos es el operador C para marcar la impersonalidad. Es decir, yo no puedo decir aquí come bien, compra oro y joyas usadas. El C yo lo requiero, es exigido para hacerla impersonal. Porque si se lo quito y la oración no tiene sujeto, me cambia completamente la construcción. En esa escuela enseña muy bien lenguas como quién. No habla mucho en las clases de yoga. O sea, no expresa sujeto y tampoco es impersonal. A ver, necesito el C. No hay un sujeto a nivel gramatical, pero sí un agente a nivel semántico. Si yo digo aquí se come muy bien, a nivel semántico, yo entiendo que es un lugar donde personas comen bien. Aquí se compra oro y joyas usadas. A ver, a nivel semántico, yo entiendo
que hay gente que va a comprar el oro. Sí, pero el agente, perdón, pero no hay un sujeto a nivel gramatical. Ahora, para ir aclarando el panorama, vamos a contrastar. Teníamos impersonales con C y pasivas con C. ¿Qué rasgos en común tienen? Que es muy evidente. Son muy evidentes. El set, El C es uno y hay otra cosita que está igual. el complemento Ajá. preposicional. El complemento, exactamente. Excelente, ajá. Entonces, ¿cuáles son las similitudes? ¿Verdad? La primera es el marcador C, es muy obvia, ¿verdad? El marcador C como operador morfosintáctico. Y en ninguno de los dos casos, que esto es lo curioso, el C es reflexivo. Porque no puede ser reflexivo, y se los aclaro aquí, porque si yo intento hacer concordar este C con algún sujeto, se convierte en una construcción transitiva. Si yo le pongo me vende artículos de oficina, ya cambié completamente la oración. O me venden artículos de oficina, ya yo cambié por completo el agente de el sujeto, ¿verdad? Ya yo cambié la construcción. Esta es la prueba y hagan la prueba. Recuerden que en lingüística es como cambiar, probar, cambiar, sustituir para ver qué pasa. Entonces, si yo trato de cambiar este C por un pronombre y de verdad hacerlo concordar con algo, es completamente otra construcción, es transitiva. Deja de ser pasiva y deja de ser impersonal. Sí o sí tiene que ser un C que no es reflexivo en ninguno de los dos casos. El C en la pasiva con C era marcador de pasividad y el C en las impersonales es marcador de impersonalidad. Y se omite normalmente el agente semántico del verbo. En los dos casos tenemos un artículos de oficina, ¿verdad? Que en uno eh, funciona como un sujeto y en otro no, y eso ya lo vamos a ver. Las dos tienen artículos de oficina en plural, ya casi lo vamos a ver. En ambos casos desconocemos el agente semántico del evento. La segunda, en ambos casos desconocemos quienes venden artículos de oficina y quienes, sí, en los dos, quienes venden los artículos de oficina. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Ojo, en los dos casos tenemos el complemento, el argumento que está a la par, no es un complemento, el argumento que está a la par. Era el argumento, perdón por ahí la palabra. En la pasiva con C, este argumento está en función de sujeto. Artículos de oficina se venden. En las impersonales con C, este argumento está en función de objeto directo. Se vende artículos de oficina. Esas son las diferencias. Y estas son las diferencias clásicas hasta donde recuerdo de la gramática tradicional, que en una, el argumento que aparece es el sujeto y en otra aparece un objeto directo. Esas son las diferencias. ¿Qué pasa con ya se pagó la cuenta? Pucha, aquí aparece un operador C. De ahí a cómo puede ser que concuerde con la cuenta se pagó y sea una pasiva con C, puede ser impersonal. De ahí, que sea un objeto directo. ¿Qué pasa con una estructura como este tipo? No tenemos agente. Aparece en singular, puede concordar, puede ser impersonal. En una
En un caso como el de ya se pagó la cuenta, realmente sin un contexto lingüístico o comunicativo, se admiten ambas interpretaciones. Puede ser una pasiva con C, en cuyo caso interpretaríamos la cuenta como el sujeto. O bien, ustedes también pueden interpretar que es una impersonal con C y en este caso la cuenta la interpretaríamos como objeto directo. En ambos casos desconocemos el agente que paga la cuenta, ¿no? Las similitudes. En ambos casos aparece el C como operador no reflexivo y omitimos el agente. Ahora, este es un poquito más complejo, son los tipos de construcciones impersonales con C. Lo que acabábamos de ver son las estrategias. Era con verbo en tercera persona plural o el marcador de impersonalidad C. Dentro de estas, de marcador impersonal, de impersonalidad C, tenemos varios tipos. La primera son las cláusulas con C que tienen el verbo en singular y no presentan ninguna frase nominal que sirva como objeto directo, solo circunstanciales adyacentes. Ojo, aquí se come bien. Tenemos el marcador de impersonalidad C, tenemos un verbo en singular y no tenemos objeto directo, sino adyacentes, circunstanciales. Aquí se come bien, circunstanciales. En tercer grado se estudia bastante. No se habla mucho en las clases de yoga. Primer tipo de impersonales con C, con verbo en singular y circunstanciales. En segundo lugar, tenemos estas cláusulas con C, con un verbo en singular, pero con una frase nominal eh, antecedida por A. Este A esta A es la que nos indica que hay un objeto directo. Ojo, C, tenemos un verbo en singular, arrestó, se llamó. A diferencia de las anteriores, donde teníamos circunstanciales, acá sí tenemos objetos directos. Es una frase nominal antecedida por A. Se arrestó al sospechoso del asalto. Se llamó a los implicados en la querella. Estos objetos directos son animados y definidos. Por eso utilizamos la preposición a. Y como tenemos la preposición, y esto es muy importante, como tenemos la preposición a, que es marcador de acusativo, la preposición a nos dice que es un objeto directo, el objeto directo puede ser singular o plural. Los implicados, el sospechoso, puede ser singular o plural porque ya la preposición a nos marca que es objeto directo. Entonces no importa si este objeto directo es uno o muchos, es singular o plural. El tercer tipo son cláusulas con verbo en singular, con el se, pero una frase tiene una frase nominal en plural que funciona como o de. Esta frase nominal no concuerda con el verbo, por lo que no puede funcionar como sujeto. Y suelen ser objetos directos no animados. Suelen ser objetos directos no animados, porque los que son animados tienden a gramaticalizarse con este marcador de acusativo a. Entonces, ojo acá. C, C, C,
tenemos un verbo en singular, se compra, se vende, se calificó y aparece una frase nominal en plural que funciona como objeto directo. Se compra oro y joyas usadas, se vende artículos de oficina, se calificó los exámenes. Estos objetos directos todos son en plural, todos son en plural, son no animados y no concuerdan con el verbo. Por lo tanto, es ahí cuando confirmamos que no pueden funcionar como sujeto. Ok, muy bien. ¿Todo claro hasta acá? Voy a hacer una diapositiva estrella de síntesis de esas tres porque ahí como que hace falta. Entonces, bueno, yo creo que todo claro, están muy calladitos. Yo espero que sea porque todo está claro. Son las 10 de la mañana. Tomémonos 10 minutos, 15 minutos de receso. 15 minutitos sí de receso para montar esa diapositiva y regresamos a las 10:15. Entonces, acá, después de las últimas que vimos, les dejo la diapositiva de contraste para que se vean bien claritas las semejanzas y las diferencias. Las diferencias son principalmente en cómo se gramaticaliza las particularidades del objeto directo en estas construcciones impersonales. Les dejo los ejemplos. Ahora vamos muy rápido, bueno, no sé, hoy yo siento que voy muy rápido, entonces siento como que vamos a salir temprano. Ahora vamos a ver las construcciones unipersonales. A ver, primero vamos a hablar de ciertas similitudes. Según algunos gramáticos, las construcciones unipersonales son un tipo de impersonales porque en ambos tipos de construcciones no hay un sujeto. Ese es el rasgo en común. Entre las unipersonales e impersonales no hay un agente, pues, un agente gramaticalizado como un sujeto de la acción. Ahora, acá tenemos en nuestra columna de la izquierda las construcciones impersonales que acabamos de ver y en la de la derecha algunos ejemplos de unipersonales. Ciertamente, cuando veíamos te llaman por teléfono, me rayaron el carro, aquí se come bien, se compra oro y joyas, acá no hay un sujeto. Y en las unipersonales tampoco. Si yo digo hay un carro estacionado frente al garaje, hace mucho calor hoy, en los trópicos no suele nevar, está tronando muy fuerte. Acá no hay un sujeto. Algunos de ustedes me podrían decir, profe, pero hay un carro estacionado es el sujeto que está ahí. O si hace mucho calor, lo que hace, el calor, el mucho calor es lo que hace hoy. Podría ser que surja la duda. Por eso es que aquí tienen un asterisco. ¿Cuáles son las diferencias y cómo se explican estos matices? Vamos a ver, las construcciones impersonales, ya explicaba antes, son aquellas en las que yo suelo omitir mencionar el sujeto porque se desea ocultar su identidad, yo no la conozco o no es relevante. Sin embargo, semánticamente sí hay un agente. Hay un agente que llama, hay un agente que raya, hay un agente que come bien, hay un agente que compra oro. Acá en esta sí hay un agente. En las construcciones unipersonales no hay un sujeto porque no se ve en la cláusula y porque no existe un verdadero agente que pueda ser imaginado. A lo sumo, podría haber un tipo de fuerza, pero no hay realmente un agente.
En el caso de los trópicos, no suele nevar y está tronando, no hay un agente que haga nevar o que truene. Y en el caso de hay un carro estacionado o hace mucho calor, a ver, ¿hay algún agente de haber? ¿Hay algún agente que haga haber un carro? El mucho calor es el agente que hace. Un carro estacionado es el agente de haber. No lo hay. No hay realmente un agente. Entonces, lo dije de forma incorrecta antes. No, la similitud es que no hay un sujeto. No hay ningún sujeto porque no hay ningún argumento de sujeto que concuerde con el verbo de la oración. La diferencia es que en las construcciones impersonales, semánticamente, lógicamente, yo puedo pensar que hay un agente. Hay alguien que raya y alguien que llama. En las construcciones unipersonales, semánticamente, no hay un agente que pueda ser imaginado. Esa es la distinción. Ahora, tenemos varios tipos de construcciones unipersonales. Tenemos las primeras que son con verbos existenciales y las segundas con verbos de fenómenos naturales. Estaban ilustradas las cuatro en las diapositivas anteriores. Las construcciones unipersonales con verbos existenciales suelen utilizar los verbos haber y hacer. Existenciales. Pues estos verbos nosotros los utilizamos para indicar la existencia de una entidad en un lugar o en el tiempo. Por eso se llaman existenciales. Nosotros, lo que habíamos visto en estas diapositivas hace tiempo, eran verbos de fenómenos naturales. Ay Dios, perdón aquí por el scroll. Eran verbos de fenómenos naturales, que eso los vamos a ver después. Y habíamos visto al final, no habíamos visto la noción de verbos existenciales, sino habíamos visto construcciones copulativas. Y aquí habíamos visto que algunas construcciones usaban ser y estar y otras utilizaban estar solamente. Acá, hoy, es cuando estamos diciendo por primera vez la idea de verbos existenciales. Verbos existenciales para haber y hacer en el sentido de que su significado nos ubica una entidad en un lugar o en el tiempo. La existencia de esa entidad. Prototípicamente son existenciales cuando se utilizan en tercera persona singular. Hay un carro estacionado, hace mucho calor, hubo muchos accidentes el fin de semana. Porque por supuesto que habería ser, a ver, los usamos con un montón de cosas, además de indicar existencia. Entonces, para indicar la existencia, lo solemos utilizar defectivos en tercera persona singular. Ahora, semánticamente, estos verbos haber y hacer son de valencia uno, es decir, presentan un paciente cuyo estado se define en un lugar o tiempo determinados. Es un paciente. Y este sí lo habíamos visto acá. En esta diapositiva del paciente habíamos visto un poquito de verbos estativos que son sujetos de verbos estativos y de proceso, es decir, sujetos pacientes que están en un estado. En estas, con estos verbos existenciales, por ejemplo, hay un carro estacionado o hace mucho calor hoy, el el paciente de la cláusula se categoriza como un sujeto, pues concuerda con el verbo existencial en singular, ¿verdad? Hay un carro estacionado, hay mucho calor hace, que era de ahí, ¿verdad? La confusión y vean los asteriscos, ¿verdad? Arriba. Es un paciente que pues aparece como un sujeto porque concuerda con el verbo, pero ya sabemos que en realidad no existe un agente de el verbo hacer calor o de que el carro
el carro estacionado es un agente desde su existencia, ¿verdad? Son pacientes que concuerdan con el verbo. En el tercero, hubo muchos accidentes el fin de semana. Este paciente se gramaticaliza como un objeto directo y no concuerda con el verbo existencial en singular. Recordemos que se dice hubo muchos accidentes, no se dice hubieron muchos accidentes y ya casi lo vamos a ver. Entonces, semánticamente de Valencia 1 ubican en un lugar y tiempo determinados. En los primeros dos casos tenemos un paciente en singular en función de sujeto y en el tercer caso tenemos el verbo haber y un paciente que se categoriza como objeto directo, no como sujeto. Sin embargo, y era lo que les acabo de mencionar, en el registro oral está generalizada lamentablemente la concordancia entre haber y el objeto directo. Entonces encontramos en nuestra vida cotidiana construcciones como habían varios modelos nuevos. Nunca han habido tantos días feriados como en este año. O habemos varios de nosotros que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Recordemos, no hay un agente de esta existencia. Lo que tenemos es un paciente que existe, un paciente que hace. Y en el verbo y en el tercer caso, cuando está acá en plural, es un objeto directo. Luego tenemos las construcciones unipersonales con fenómenos naturales. Estas expresan fenómenos de la naturaleza y son verbos semánticamente de valencia cero. Eran los verbos de fenómenos naturales que vimos hace un mes. Y en esta diapositiva, el color verde con unas mapas, al final estaban los verbos nulo valentes, los de valencia cero, eran los de fenómenos naturales. Ya los habíamos introducido. Prototípicamente no contemplan la presencia de ningún participante y se utilizan en tercera persona singular. En los trópicos no suele nevar, aquí no hay ningún participante, está tronando, había estado lloviendo, hoy amaneció muy oscuro. Ciertos fenómenos naturales utilizan un verbo copulativo cero estar en tercera persona, acompañado de una frase nominal adjetiva o una frase nominal adverbial. Por ejemplo, yo digo, uy, está muy caliente hoy. Es súper caliente en ese lado, en aquella parte. Tenemos el verbo ser o estar con un adjetivo, una frase nominal adjetival. O puedo decir, es muy frío allá o está muy frío en estos días. Mira, es súper frío recientemente. Entonces, aludiendo como un lugar, ¿verdad? Es súper frío recientemente. Entonces, tenemos de nuevo el verbo ser o estar con una frase nominal adjetiva. En el segundo caso, ser o estar con un adverbio. Es temprano, es tarde, ya estamos tarde. No, esa no. Es temprano, es tarde, ¿verdad? Entonces, en estos casos, en la frase nominal adverbial no presentan ningún sujeto, ni en la frase nominal adjetiva. Es simplemente una mención a un fenómeno natural. Por eso, aunque no sean verbos de fenómenos de la naturaleza, sí expresan predicaciones relacionadas con eventos o fenómenos naturales. Por eso las ubicamos acá dentro de las unipersonales de este tipo. Para terminar entonces, vamos a contrastar las existenciales y las de fenómenos naturales. Similitudes. Hay una casa bajo el árbol, hace mucho calor hoy. Y aquí tenemos, es muy caliente, está muy frío. Fíjense en la persona y el número del verbo y en los complementos. ¿Cuáles son las similitudes?
¿Cuál es la persona y número del verbo? Tercera singular. Ajá. Tercera singular en los 4 ejemplos. Y los complementos suelen ser de tiempo o lugar, son adyacentes que expresan tiempo o lugar. Se utiliza un verbo acá, tercera persona singular, y los complementos. ¿Cuáles son las diferencias? Notemos los verbos. En las construcciones unipersonales existenciales tenemos haber y hacer. Y en las de fenómenos naturales, los verbos de fenómenos naturales, ser o estar. Los verbos son diferentes. Es esta diferencia precisamente la que da origen al nombre de la tipología. Unipersonales existenciales, haber, hacer, que indican la existencia, y de fenómenos naturales. En segundo lugar, la diferencia está en la presencia de un paciente. En las unipersonales existenciales decíamos que no hay un agente de la existencia. Lo que hay es un paciente que existe y que, bueno, aquí aparece como sujeto. Hay una casa, hace mucho calor. Aparece como un sujeto. Hay una casa, hace mucho calor hoy. Pero no es un agente, es un paciente del estado. Y en las unipersonales de fenómenos naturales no implican ni siquiera un paciente, porque son verbos de valencia cero, entonces no implican ningún participante. No hay ni siquiera un paciente, es que no hay participante alguno. Simplemente los fenómenos naturales hay, ocurren, son o están. Es muy caliente, está muy frío, está lloviendo, había estado lloviendo, había estado tronando. Entonces realmente no tenemos la presencia de un paciente o de participante alguno. Ujú. Súper bien, hemos terminado con la materia de hoy. Vamos muy bien. Entonces, yo quisiera aprovechar porque ya había conversado con algunas personas. Voy a, voy a compartir acá. Entonces, yo quisiera aprovechar porque había quedado de conversar con algunas personas sobre el trabajo final del curso. Entonces, yo me quedo acá conversando sobre esas ideas. Además, acá les habilito la actividad asincrónica opcional. A esta no le puse porcentaje porque en realidad es bastante sencilla. Es de identificar. Ya revisé, yo espero que no se me sigan filtrando los errores porque de verdad lo tengo correcto aquí en la computadora y yo no sé, a la hora, digamos en mi archivo y a la hora de pasarlo a mediación lo pongo mal. Entonces, esta es una actividad opcional, no posee valor porcentual, tienen 1 hora, está habilitada hasta el próximo sábado 16 de noviembre a las 9. Esta actividad, como es opcional, es realmente de que ustedes identifiquen los tipos de construcciones, muy similar a la anterior, si es impersonal con C, si es impersonal de tercera persona plural, si es existencial de fenómenos naturales, eh, si es unipersonal de fenómenos naturales, unipersonal existencial, etcétera. Ya casi subo la presentación para convertirla y el último anuncio que les iba a decir es que acá yo habilité una carpeta para quienes gusten que yo revise las secuencias didácticas. Entonces, yo puse que em, ustedes trabajenlo de esta semana a la siguiente. La siguiente tenemos la clase sobre aumento de la valencia. Si hay personas que ya tienen un avance o quisieran entregarme algún avance, tienen tiempo hasta el próximo domingo 17 de noviembre a las 12
a las 12 mediodía, ya lo voy a cambiar. Entonces, a como puede ser que se queden en este momento conversando conmigo, si ya tienen algo escrito, pueden subir el documento acá a mediación. Desde ya está habilitada la carpeta. La carpeta está habilitada, se cierra el próximo domingo 17 de noviembre a las 12 mediodía. Entonces, yo tengo una semana del 16 al 23 para revisar las secuencias y darles observaciones para que a ustedes les quede una semana antes de la entrega. Si hay gente que no quiere presentar avance, no hay ningún problema. La actividad es voluntaria, no es obligatoria, es para aquellas personas interesadas en la revisión. No tienen que entregar ningún documento escrito adicional y no es ninguna presentación. Es el mismo documento que ustedes van a presentar como trabajo final. Acá está, se debe entregar el avance el domingo 17 al mediodía. No se revisarán envíos efectuados fuera del lapso establecido ni enviados al correo electrónico de la docente. Las personas interesadas deben colgar aquí su documento para la revisión. Entonces, no recibiré más trabajos después del 17 de noviembre, porque ya me toca ponerme al día con el examen, revisar las entregas y después me toca calificar todo. Entonces, las entregas las recibo hasta el 17 de noviembre porque después me toca encerrarme yo en revisona, ¿verdad? De encerrona de revisada de trabajos y exámenes. ¿Estamos claros? Me quedo con las personas que quieran la revisión y para los demás, muchísimas gracias por la participación y nos veríamos el próximo sábado. Hoy fue bastante puntual la clase. Muchísimas gracias, profe. Bueno, con No, mucho gusto. gracias. Bien. Chao, con mucho gusto. Chao, gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, con mucho gusto. Gracias, profe. Bueno, chao, Gaby. Hola, chicas. Voy a dejar de